Nuevamente, entonces, jóvenes, muy buenos días. Sí, darles ese comunicado, ¿no? Después de la reunión bueno, con el coordinador de la materia de cuestiones diferenciales, se ha podido aclarar de que el examen va a ser la última semana de este mes. Vale decir, entre el 26 y el 1 de mayo ya, ¿no? Entonces, estamos en esta semana tenemos que acabar, ya hablando en lo que corresponde a nuestra planificación interna. En esta semana tenemos que acabar el tema el avance temático, y la siguiente semana ya son las exposiciones, ¿no? Y más, si es que nos alcanza el tiempo, vamos a ver algunas preguntas típicas de examen, digamos, ¿no? Para que no se sorprendan. Entonces, esa es la planificación, estimados jóvenes. No sé si de la misma manera ya les han comunicado en las otras materias que tienen. Ya les han comentado sus docentes. ¿Qué dices, Rubén, Giselle, no sé? ¿Cómo están con las otras materias? Bueno, vamos a comenzar entonces ya, digamos, continuando el avance temático para hoy, ¿no? Y les quiero agradecer también claramente de que ha habido bastante participación con respecto al tema de exposición. Entonces creo que como hemos hecho eso en ecuaciones diferenciales, digo, en el grupo de WhatsApp, entonces todos ya pueden ver qué ejercicio han elegido, ¿no es cierto? Entonces, vayan avanzando. Recuerden que la semana que viene ya comenzamos con las exposiciones, ¿no? Y las exposiciones tienen que ser grabadas. Entonces, me tienen que mandar ese ejercicio resuelto al detalle al grupo, a una pestañita que voy a habilitar para el tema de exposiciones. La siguiente clase, para decir viernes, les voy a comentar ese aspecto. A ver, déjenme ver esto. Sí. Tengo un problemita. Vamos a repasar entonces algunos momentos principales del método. Tengo un problema con una pantalla emergente, no sé. Cerrar un segundito, por favor. Del anterior ejercicio que hemos visto, el primer ejercicio de ecuaciones diferenciales exactas, ¿cómo les ha ido? ¿Han revisado el ejercicio que hemos hecho en clases? ¿Tienen alguna duda? Ahora voy a compartir pantalla y si no se ha entendido, me comentan, ¿no? Para aclarar algún momento más. Y de ahí pasamos al siguiente ejercicio. Hoy vamos a ver entonces, vamos a ver un ejemplo más de ecuaciones diferenciales exactas y vamos a ver también la determinación de factores de integración. Lo que pasa es que las ecuaciones diferenciales exactas tienen un procedimiento estricto, como habíamos visto en la anterior clase, pero sin embargo hay veces que, si bien la expresión tiene la forma de una ecuación diferencial exacta, a veces no es exacta. Entonces, dado que tiene la forma, hay veces es simplemente hacer una operación complementaria y la convertimos en exacto, pero eso un poquito más adelante. Voy a compartir pantalla entonces. A ver, por acá.
Veamos. Bien, este es el ejercicio que hemos hecho en la anterior clase. Este ejercicio, ¿tienen alguna duda, algo que no se haya entendido? Vamos a repasar los pasos principales y en función de eso vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Listo? Entonces hemos resuelto el inciso B, el que ven acá, el inciso B. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Ver si la ecuación diferencial es estándar o no lo es, perdón, es exacta o no lo es. Para ello, simplemente tienen que ver si la expresión que tienen ante ustedes tiene la forma estándar. La forma estándar es lo que ven acá. Una función de xy multiplicada por dx más otra función de xy multiplicada por dy igual a 0. Y como pueden ver, las dos expresiones que están arriba en rojo tienen justamente esa forma, ¿no? Hemos elegido nosotros el inciso B de la anterior clase y lo hemos resuelto. Para saber si es exacta hay que hacer una prueba. Simplemente primero identifican P. ¿Cómo lo identifican? Es aquella función que multiplica dx, ¿no? Luego identifican Q, que es la otra función, ¿no? O la que multiplica dy. Entonces tienen que derivar, sacar una derivada parcial de forma cruzada. P lo derivan con respecto a y Q lo derivan con respecto a x. Hacen esa derivación parcial y si en ambos lados les da el mismo resultado, pues es una ecuación diferencial exacta. Hasta ahí está claro, ¿no, jóvenes? ¿O han tenido alguna duda en la anterior sesión? ¿Se entiende cómo estamos por ahí? Giovanna Turpo, señorita, ¿se entiende esta parte? Muy bien, muy bien. Así de sencillo es. Excelente. Luego, acto seguido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hallar la solución de esta ecuación diferencial exacta. Si es exacta, hay un procedimiento bien determinado. Se dice y nos basamos en un supuesto. Decimos que la ecuación diferencial original, es decir, esta que está en rojo, tiene como solución una función u. La solución de esta ecuación diferencial es una función u. Ese es el supuesto que hacemos. Luego, acto seguido, agarramos y decimos que la derivada de esa función u, que es la solución, con respecto a x es justamente p. Y la derivada de esa función con respecto a y es justamente q. Y en función de estas relaciones que hallamos el valor de u. Una vez que hallamos el valor de u, se nos va a generar una constante paramétrica que es c de y. Es parecida, ¿no?, al método que hemos visto anteriormente para lineales. ¿Y cómo hallamos este c de y? Y ojo acá, aquí tienen que trabajar con mucho cuidado. ¿Cómo he hallado c de y? Me he basado en esta expresión, en la primera expresión. He agarrado du sobre dx y veo que du sobre dx es igual a p, y p es todo esto. Entonces yo escribo du sobre dx es igual a, y aquí copio p. Y p es esto. Lo copio tal como está. Integro, obtengo el resultado. Fíjense que en esta expresión es una integral, pero hay que integrarlo como lo hacían ustedes en cálculo 2, es decir, como integrales múltiples, ¿no? Con el mismo criterio, porque si entonces tomo acá que la variable es x, porque el diferencial define la variable, entonces y viene a ser una constante, ¿no? Entonces con ese criterio es que yo voy a integrar todo esto. Entonces x es la variable, y aquí tomamos como que y es una constante, entonces la constante que se genera es c de y este c de y es una constante paramétrica. Tomen atención que hubieran ido por este camino como lo hemos hecho, pero hubieran hecho lo mismo por este otro lado. También no hubieran, o sea, es flexible el método, o sea, no siempre tienen que irse por este lado, pueden hacerlo por este otro lado. Depende del tino de ustedes, ¿no? Ver la función que tienen y rápidamente determinar cuál es más fácil integrar, ¿no? Ustedes mismos dicen, no, esta integral es la más fácil, entonces se van por este camino o por el otro, ¿no? Pero el hecho es de que si se hubieran ido por acá,
Acá y hubiera sido la variable, entonces la constante generada no hubiera sido c de y, sino c de x. Eso, por favor, tomen atención, si es que se van por el otro lado. Hallo la constante paramétrica y en función a esta otra función. Para ello, simplemente agarro esto y lo voy a derivar con respecto a y. Después los dos resultados comparo y obtengo finalmente el valor de c de y. Eso es todo. Luego este valor de c de y lo sustituyo acá, ya tengo la solución final. Entonces, es un poquito modo de repaso. Ahora nos vamos a un siguiente ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si hay campo aquí. No, en esta hojita ya no hay campo. Vamos a generar otro hojita. Vayamos con el ejercicio entonces. Tengo que calibrar la hojita. Eso siempre toma un poquito de tiempo. Y el ejercicio entonces es el siguiente. Este puede ser. Paréntesis. Está muy apegado al manual. Entonces, acá, x más y menos 1. X más y menos 1, todo esto entre paréntesis. Todo esto entre paréntesis. Por dx. Dx más paréntesis e a la y más x. E a la y más x. Todo esto por dy. dy igual a 0. ¿No? Bien, ahí tienen la ecuación diferencial entonces. X más y menos 1 por dx más, entre paréntesis, e a la y más x por dy igual a 0. ¿Cuál es el primer paso para resolver esta ecuación diferencial que vemos? Primero tenemos que ver si es una ecuación diferencial exacta y para eso tenemos que ver la forma, ¿no es cierto? ¿Qué dices tú, estimado? Vamos contigo, Eddie Renan Yujra. ¿Me escuchas, Eddie? ¿Me ayudas, por favor? Estoy entonces en pantalla. Dime, ¿esta expresión que he escrito tiene la forma de una ecuación diferencial exacta? ¿Sí o no? Sí, ¿eh? Si fuera así, ¿me podrías decir cuál sería P y cuál sería... Primero, ¿cuál sería P? Sí, ¿cuál sería? Tiene que ser uno de estos dos paréntesis. Excelente. Entonces yo te voy a hacer caso y agarro esta expresión que está multiplicando. A esta te refieres, ¿no? Bien. Y por lógica, el otro viene a ser Q. Muchas gracias, Francia. Bien, ahora. Bien, jóvenes, está bien que la clase sea virtual, pero por favor les voy a rogar que estén en su hora, ¿no? Y dense un margen, digamos, también, pero no traten de llegar a su hora porque un poco que distraen, ¿no? Estamos tratando de concentrarnos y tengo que estar habilitando para que entren. Por favor, les voy a rogar que para las siguientes clases sean lo más puntual posible, ¿no? Recuerden que es como si estuvieran trabajando, ¿no? Cuando uno está trabajando en cualquier empresa, tiene un mínimo de espacio para atrasarse, ¿no? Entonces, hay veces ocurren cosas extraordinarias ya, pero cada vez estoy habilitando y eso no es bueno, ¿no? Ni para la formación de ustedes. En otras palabras, traten de hacer todo lo posible para estar en punto en clases. ¿Listo?
Mire, ya me han hecho distraer. Bueno, seguimos entonces. Aquí su compañero ya me había ayudado con P y Q. ¿Para qué hago todo eso? Porque tengo que hacer la prueba. Si esta ecuación diferencial es esto, aquí la prueba es bien fácil. Tengo que agarrar y tengo que agarrar P y lo tengo que derivar con respecto al otro, es decir, con respecto a Y. Y tengo que demostrar que esto es igual a la derivada de Q con respecto a X, ¿no? Más o menos así es lo que tengo que comprobar. Y lo vamos a hacer. Entonces, aquí abajito voy a escribir justamente eso. Escribo de P de Y. Esto va a ser igual. Y aquí voy a copiar P. P ya lo había identificado su compañero y escribo X más Y menos 1. Y le pongo prima. ¿Ve? Punto y coma. Más allá tengo Q. Escribo de Q. Voy a derivar con respecto a X. Y esto va a ser igual a Q. Y aquí simplemente voy a escribir Q. Y Q es lo que vemos acá, E a la Y más X, ¿no? Y a este señor también le pongo primo. Ahora vámonos al primero, al dp sobre dy, a este señor. ¿Ve? Hay otro compañero que ha entrado tarde. Bueno, jóvenes. Reitero, para los que están llegando tarde, por favor hagan lo posible, nos distraen en clases, ¿no? Les voy a pedir ese gran favor. Vamos a continuar entonces. Voy a derivar esta expresión con respecto a y. Entonces, y es la variable. X viene a ser, ¿qué hago con X, estimada o estimada Daniela Condori? Acá, para esta primera expresión, Y es la variable, entonces, ¿qué es X, Daniela? Daniela, bueno, vamos avanzando. Tienen que participar, por favor, jóvenes. Haremos lo posible. Entonces, si Y es la variable, X es una constante. Derivada de una constante es 0, entonces derivada de X es 0. De este 1, también 0. Derivada de Y, simplemente 1. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que ocurre en el otro lado. En el otro lado, vemos que aquí, ¿quién viene a ser la variable? Ahí vamos trabajando. Entonces, les voy a rogar, por favor, fluidez. Me van a ayudar bastante en el avance de la materia. ¿Listo? Les pregunto y traten de responder inmediatamente. Si se callan, no me ayuda. Georgina Morales, por favor, señorita, ¿me ayudas? En esta expresión, ¿cuál sería la variable? Aló, Georgina. Muy buenos días. La variable es, ¿lo tienes, Georgina? Bueno, me has dictado directamente el resultado. Te acepto, es correcto. Ya estás más adelantada que yo. Yo quería ir por paso, ¿no? La variable es X porque estás derivando con respecto a X, ¿no? Entonces Y es una constante. Todo esto es 0 porque es una constante y derivada de X, lo que dijo su compañera Georgina, 1. De esa manera hemos podido ver que esta expresión en rojito había sido una ecuación diferencial exacta. ¿No? ¿Y qué tiene eso de bueno? Pues mucho, porque ahora decimos que la solución de esta ecuación diferencial, es U es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, mi solución es U. Y lo único que tengo que hacer es hallar. Para eso tengo algunas relaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, sé que la diferencial de U, de la solución de mi ecuación diferencial, con respecto a X, es igual a P. Y por el otro lado, sé que la derivada de esa misma función U con respecto a Y, pues es igual a Q. Entonces, con estas dos relaciones tengo todas las herramientas para poder hallar justamente U.
Ya. Nuevamente, Raúl, acabas de ingresar a la materia. Te rogaría para la siguiente entrar en su hora. Nos distraen cuando llegan tarde. Seguimos entonces. Tenemos entonces estas expresiones y listo. Y nos podemos, mucho depende del tino de cada uno. Porque si es que elijo mal el camino, podemos tener tres eventos. Si, por ejemplo, a ver, si me voy por este lado, resulta que puede ser que mi integral no tenga solución. O puede resultar que para llegar al valor de u, voy a ir por un procedimiento largo, pero si tengo tino, puede ser que vaya y llegue a u en forma bien corta. O sea, no es, claro, en esencia, procedimentalmente hablando, es lo mismo irse por este lado o por este otro lado. Igual vamos a llegar al resultado. La diferencia es, si no tengo tino, me puedo ir por el camino largo, ¿eh? O, si estoy bien, me voy por el camino corto. ¿Listo? Entonces, es la única diferencia. Vamos a ver, entonces, vamos con uno de ustedes, a ver cuál es el último de sus compañeros. Vamos a jugar. ¿Qué dices tú, Isel Boris Pacoanca? Jovencito, dígame por favor, ¿por cuál camino se va? ¿Por este lado o por este otro lado? ¿Por qué camino te quieres ir? Mientras tanto, mientras la vas pensando, date un minuto, yo voy a ir copiando, ¿no? Entonces estoy diciendo que du, con respecto a x, x es igual a, y acá está, es igual a p. Entonces voy a copiar todo lo que está en rojito acá entre paréntesis. Es igual a, la que la tengas más clara para darme tu respuesta. Es igual a x más y menos 1. Punto y coma. Por el otro lado, si me voy a basar en du sobre dy, estimado Israel, voy a decir que esto es igual a e a la y, más x, más x. Ahora sí, ya lo tienes bien peinadito, como se dice. ¿Qué dices, Israel? ¿Por cuál camino te vas? ¿Por el camino de la x, me refiero, donde x es la variable, o por el camino de la y, donde y es la variable? ¿Por qué camino eliges, Israel? X. Sí, ¿no? Porque aquí hay una función exponencial. Entonces, bueno, ¿para qué complicarme? Digamos, es lo que dices tú y yo te voy a hacer caso. Me voy a ir por este lado. Entonces, directamente, si me voy por este lado, lo voy a subrayar. Eso me sirve bien resaltar porque después, para hallar la constante, ya no me tengo que basar en este que estoy utilizando, sino en el otro, en el que no voy a usar, es decir, en este. Al final, ambos vamos a utilizar, pero con diferentes propósitos. Si su compañero Israel me dijo por este lado, entonces voy a hallar u, pero me va a generar una constante, eso sabemos. Pero la constante la voy a poder hallar por la otra expresión que no estamos utilizando ahorita. Si hubiéramos ido por este lado, entonces hubiéramos hallado por la constante por este otro lado, así de fácil. Bueno, sigamos trabajando entonces. Yo de una vez de X lo voy a pasar al otro lado, etcétera, etcétera. Entonces voy a tener la siguiente expresión. Directamente de U es igual a, y todo esto voy a copiar, X más menos 1, todo esto entre paréntesis, por dx, ¿no? Simplemente despejado, y ahora me escuecen las manos porque quiero integrar. Yo veo diferenciales y me doy cuenta que puedo integrar. A mano izquierda da gusto integrar, ¿no? Porque fácilmente obtengo el resultado, y el resultado simplemente es u. Y esto está genial porque u es la solución de la ecuación diferencial, ¿eh? Por el otro lado, x es variable y y es una constante, ¿no? Regla de integrales parciales, integrales múltiples. Entonces, la integral de x es variable, integral de x va a ser x al cuadrado sobre 2. Más integral de y
Y es una constante, y sale de la integral, me va a quedar integral de dx nada más. Finalmente, entonces voy a tener yx. Disculpar la letra, estoy peleando con el marcador. No me gusta, lo que voy a volver a hacer. Bueno, no me gusta lo que he escrito. Pero yx, ahora está un poquito más claro, ¿no? Y menos, integral de 1 simplemente es x, ¿no? Sabemos, como resultado de la integración aparece una constante. La pregunta del millón. A ver, estimado... oh, perdón. Estimado, bueno, Georgina, Isel, Giovanna, Marcos Loza. Joven, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Me ayudas, por favor, Marcos? ¿Qué constante me va a aparecer acá? Bueno, me parece la constante de integración. Pero esta constante va a ser con respecto a y o con respecto a x. ¿Qué dice? Marcos, estás en línea. Con respecto a y. ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Por qué? Lógico. Muy bien, Marcos. Porque acá, fíjense, la integral es con respecto a x, entonces x es la variable. ¿Y qué es? Y es una constante y la hemos tratado como tal. Aquí, por ejemplo, teníamos y ha salido porque es constante y se ha mantenido. En cambio, al integral ha aparecido x. Muy bien, Marcos, y tienes toda la razón. La constante paramétrica que obtengo es con respecto a y. Otra vez no me gusta mi y. Tratar de hacerlo más claro. Otra vez parecido. G. Así. Un poquito más tosco, pero creo que ya se va a notar mejor. Pero finalmente, después de esas pequeñas operaciones, nosotros ya hemos hallado la solución de la ecuación diferencial. La solución es esto. Todo esto es la solución de la ecuación diferencial. Con un pequeño pero. Me falta hallar el valor de la constante. Es una constante no común, es una constante paramétrica. Y sabemos, de acuerdo a la clase de lineales, que una constante paramétrica es bien parecida en sus propiedades hablando a una variable. Entonces no me conviene, tengo que buscar su equivalente. Pero no hay mucho drama en eso porque tengo el as debajo de la manga y su compañero nos dijo que por este medio vamos a hallar u. Entonces por este otro medio voy a hallar la constante paramétrica. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Me fijo en esta expresión aquí dice du sobre dy. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo u y lo tengo que derivar con respecto a y. Y luego voy a igualar mi resultante por este lado con lo que tengo acá y de ahí vamos a ir averiguando que es igual justamente la constante, ¿no? Entonces, voy a agarrar este u y lo voy a derivar. Entonces agarro du. U respecto a y, ¿no? Eso es lo que dice el otro. Es igual a, y entonces esta expresión lo voy a derivar respecto a y. En este caso es al revés, ¿no? Ahora y es la variable, x es una constante. Derivada de x al cuadrado sobre 2, ¿quién me ayuda? Vamos a ver quién es el siguiente valiente. Miguel Ángel Quispe. ¿Estás en línea, Miguel? ¿Estás, no, Miguel? Miguel, te escuchamos. ¿Estás? Perfecto, ayúdame, por favor. La derivada de x al cuadrado sobre 2, ¿a qué es igual? Miguel, la derivada de x al cuadrado sobre 2, ¿a qué va a ser igual? Pues, estimado Miguel, parece que tu audio está mal. La siguiente vamos a pedirte que nos... Ya te escucho, te escucho. Qué buena respuesta. A ver, veamos, pero ¿por qué lo has hecho? Dime, por favor, estimado Miguel, ¿cuál es la variable? ¿X o Y?
Voy a derivar este u con respecto a y, ¿no ve? ¿Cuál es la variable? ¿X o y? Mira, estoy derivando u respecto a y. ¿Cuál es la variable? ¿X o y? Y simplemente te tienes que fijar en el denominador, ¿no? ¿Qué variable ves ahí? Miguel, ¿qué variable ves en el denominador? Exacto. Entonces, la variable es... Vamos, Miguel, la variable entonces es... Exacto. Lo que está en el denominador. Si este es y, es y. Entonces, x es una const... Acaba con t. X es una const. Exacto. Y derivada de una constante es... Miguel, derivada de una constante es... Así de fácil. No, no lo alarguemos, muchachos, vamos. Por último, equivóquense, están en clases, tienen todo el derecho a equivocarse, nadie les va a decir nada. La cosa es no perder el ritmo, ¿no? Si la pasan mucho pensando, un poquito ya, se pueden aburrir de eso de sus compañeros, yo también lo puedo ser. Traten de ser naturales y no teman equivocarse. En el examen sí tengan miedo de equivocarse, pero en clases, no. Sí, traten de ser rápidos, yo no les voy a juzgar por eso, más bien les voy a agradecer por apoyarme. Ese favor les voy a pedir. Entonces, la derivada de esto va a ser cero, ¿no? Porque x es una constante. Vengo acá. Entonces, aquí y es la variable, ¿no ve? X es una constante, lo voy a copiar entonces acá. Copio x. Y derivada de y es 1, ¿no ve? Entonces, derivada de y es 1, 1 por x. Luego vengo acá, derivada de x, nuevamente, ¿no? Miguel, ya sabes que derivada de una constante es 0, ¿no? Y finalmente vengo acá, derivada de c de y es c de y, pero prima, porque esta es como una constante paramétrica, ¿no? Entonces ya tengo esto. Acto seguido, ¿qué tengo que hacer? Pues acá, en este lado, tengo du sobre dy, fíjense, lo voy a subrayar esa partecita. Acá tengo du sobre dy, acá. Y acá también tengo du sobre dy. ¿Qué quiere decir la lógica? Que tengo que igualar ambas expresiones, las voy a igualar. Entonces copio primero, digamos, esto. Bueno, ya está copiado, entonces directamente voy a escribir que du sobre dy es igual a esto, pero esto había sido igual, ya con otro colorcito para resaltar ese aspecto, y me fijo aquí, du sobre dy había sido igual a e a la y más x, entonces copio eso, e a la y más x, ¿no es cierto? Y entonces ya paso a resolver esta expresión, ¿no? Entonces vengo por acá, y continuamos. Por este lado veo que tengo x acá y tengo también x en el otro lado, ¿no? Me refiero a estos dos señores. Entonces prácticamente se me van a simplificar. Finalmente voy a tener entonces que c' de y, c' de y va a ser igual a simplemente e a la y. Ahora voy a desglosar qué, pero qué es c' de y. C' de y es una derivada. Y es la derivada de la constante paramétrica con respecto a y. Es decir, aquí abajo debería colocar dy. Debería colocar dy igual a e a la y. Debería, pero para economizar espacio, este dy que está en el denominador lo voy a mandar al otro lado a multiplicar, ¿no? Entonces este otro ya lo voy a borrar. Y ahora hago lo que tanto nos gusta. Simplemente voy a integrar, ¿no? Ambos miembros. Y de esa manera voy a tener acá, se me van a anular estos dos, y por fin tengo la constante paramétrica libre y servida. Entonces voy a escribir c de y
es igual, la integral de e a la y es e a la y. Y aparece ahora sí una constante normal. Este ya no es una constante paramétrica. De esa manera podemos alegrarnos, porque acabo de hallar la constante paramétrica. Fíjense, por favor, en la parte superior, acá, yo ya había hallado la solución de mi ecuación diferencial. Es esta. Lo único que me faltaba era hallar la constante, y aquí abajito ya le he hallado. Entonces, a mi solución le añado esto y ya está todo. Eso lo voy a escribir aquí abajito. Finalmente, la solución de mi ecuación diferencial es la siguiente. 1, porque U es la solución de la ecuación diferencial. U es igual a... Voy a copiar todo lo que está en el primer recuadro en rojo. Entonces vamos a tener justamente lo siguiente. X al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2 más yx o más xy, que es lo mismo, más xy menos x más c de y, ¿no ve? Pero en vez de c de y voy a escribir todo esto. Más e a la y más c, más e a la y más c. ¿No es cierto? Finalmente, esta expresión que hemos obtenido, lo voy a, toda vez que ya he encontrado como tal el valor de la constante, lo puedo igualar a 0, porque fíjense que u es una variable ficticia, que en verdad nunca ha existido, pero lo he utilizado para resolver mi ecuación diferencial. Por eso lo voy a igualar a 0. En algunos casos a una constante, en este caso a 0, porque ya está la constante presente, ¿no? Y eso es todo. Y este es el resultado final de mi ecuación diferencial. Todo esto. Donde ya no lo tomamos en cuenta a u. Esta es la solución general. Solución general. No sé cómo lo ven, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta para este ejercicio? ¿Cómo estamos por ahí? A ver, Rubén Cornejo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Se entiende el ejercicio? Perfecto, han visto que no es complicado, ¿no? Entonces, un segundito, por favor. Bueno, a modo de descanso, comentar lo siguiente, jóvenes.
para pasar ya al siguiente ejercicio, comentarles que ha habido bastante observación, digamos, de acuerdo al año pasado, ¿no? Donde el nivel de, ya, para los exámenes, hablando propiamente de lo que es ecuaciones diferenciales, ¿no? Mucha gente se ha copiado. Y en un mundo virtual les han agarrado de sorpresa a los docentes, ¿no? Les han agarrado de sorpresa a los docentes. Y bueno, ahí era también avanzar, etcétera, etcétera. Y lamentablemente mucha gente ha aprobado sin saber la materia. Mucha gente, claro, por mérito también, pero mucha gente lo ha hecho así, ¿no? Copiándose cuando es virtual. Este semestre se está innovando en ese aspecto, por lo cual les voy a pedir que si no se entiende algo, pregúntenme. No se confíen en que si es que alguno de ustedes está pensando que se va a copiar el examen, pues se está arriesgando, ¿no? ¿Para qué? Si han visto, este ejercicio es sencillo. Ahora vamos a ver otro ejercicio que es un poquito más complicado. Lo estamos haciendo de forma, creo que, bastante pausada el avance, cosa de que se entiende. Encima de eso están las prácticas, ¿no? Si es que no se entiende algo, también me comentan. Estamos tratando de apoyar con todo. Entonces, no se confíen, por favor, en esos aspectos eh, que puede ocurrir, porque en los mismos grupos, por ejemplo, están colocando falsos estudiantes, como se dice. ¿No? Los falsos estudiantes, lo que pasa es que el año pasado han generado grupos, ¿no? De jóvenes y justamente entre ellos se paraban las respuestas entre las preguntas. Ahora sí se va a detectar mediante estos compañeros, ya se va a castigar, ¿no? A los que estén haciendo ese tipo de actividades ilícitas. Por ello yo les digo, más bien aprovechen las clases. Creo que hemos trabajado en forma pausada, como nunca tienen las clases grabadas, y si es que no se entiende aún así, en cualquier momento ustedes me pueden decir, no se entendí, podemos repasar algún elemento, ¿no? Por favor, jóvenes, entonces yo por ejemplo, abogo por este grupo, no los conozco, digamos, en persona, pero son mi grupo, ¿no? Son el grupo, casi ya los reconozco, a los que siempre están presentes, entonces yo estoy tratando de prepararlos bien de tal manera de que puedan dar un buen parcial. ¿Listo? Y les reitero, si no se entiende algo, ahora es cuando les puedo ayudar, ¿no? En el examen ya no se puede hacer nada, ¿no? Si se confían en esa gente que... yo estuve dictando en verano y era impresionante, ¿no? Cómo habían jóvenes que se ofrecían, prácticamente esa es la palabra, se entraban a los exámenes y ofrecían las respuestas del examen. Lógicamente, no eran estudiantes de la materia, eran estudiantes de curso superior que ya habían aprobado. Entonces hemos tenido que detectarle, haciéndoles ya lógicamente notar que eso es algo ilícito y que iban a ser reconducidos lógicamente su caso a instancias superiores, porque eso es malo. Copiarse es algo malísimo, no sé, mucha gente lo toma así a la ligera, cuando va en contra de uno mismo, ¿no? Tú mismo te estás, ¿cómo decirles? Estás trabajando contra tu propia estima, ¿no? No te basas en tu propio esfuerzo, sino en la suerte de encontrar un amigo que te ayude. Entonces, no es bueno para la misma formación de ustedes. Yo veo que hay muchos de ustedes, ya los reconozco y yo espero que estén trabajando bien, hagan los ejercicios de la práctica más, van a estar en su punto, jóvenes, ¿no? Y creo, reitero, lo principal es que estamos trabajando en una forma bien pausada, no al galope. Estamos más o menos, y miren, nos falta ver solamente factores de integración y ya estamos listos para el examen, ¿no? Las exposiciones con el tema de aplicaciones, y si es que nos da el tiempito un poquito más para el tema este de ver algunas preguntas de examen, y con eso ya estaríamos súper preparados. Eso a modo de descanso. Vámonos al siguiente ejercicio. Ahora vamos a ver un ejercicio un tanto diferente. Voy a escribirlo aquí arriba. El ejercicio es el siguiente, es lo pendiente que ya anteriormente lo había planteado, ¿no? Entonces, tiene la siguiente forma. Dice lo siguiente.
vamos a escribir también con rojo. Es X coseno de Y. X coseno de Y menos Y seno de Y. Menos Y seno de Y. Todo esto entre paréntesis. De Y. De Y más paréntesis X seno de Y. X seno de Y. Más Y coseno de Y. Más Y coseno de Y. Todo esto por dx igual a 0. Nos ha salido un poquito largo. A ver, déjenme revisar un poquito, por favor. Entonces, x coseno de y más y seno, menos y seno de y, más x seno de y más y coseno de y de x, ¿no? Sí, está bien, entonces. Bueno, a ver, vamos participando con cada uno de ustedes. Estimado, nos habíamos quedado creo que con el compañero. Raúl no había participado. Raúl Escobar, ¿estás presente? Raúl. A ver, levanten la mano, por favor, los que están presentes en la aula, porque yo entiendo que muchos se conectan y no... Por favor, levanten la mano los que están presentes en la aula. Les decía, ¿no? Muchos se conectan y creo que... Mantengan la mano levantada, por favor. Es muy sincero de tu parte, Raúl, ¿no? Pero yo también podría decir y estar almorzando y darles la clase como pueda, digamos. No es bueno. Clases les tienen que dedicar íntegramente a atender, ¿no? Y si bien pondero tu sinceridad, pero pienso que deberíamos darle más espacio a la materia. Bien, jóvenes, muchas gracias. Entonces, con los que han levantado la mano voy a trabajar, ¿no? Ya en Israel no hay la opción de... Está bien, mando un mensajito entonces, como lo acabas de hacer, es lo mismo. La mano es más fácil. Veo que la mayoría está presente. Entonces vamos a comenzar con Edi Renan Yujra. Mantengan la mano levantada, solamente voy a trabajar con los que tengan la mano levantada. Los demás me quitan segundos, como quien dice, ¿no? Y más el compañero que dijo que no puede, ¿no? Perfecto. Vamos con Edi Renan Yujra. Vamos con este ejercicio. Eddie, ayúdame, por favor. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? ¿Cuál es P? Entonces, no caíste en la pescadita, como se dice, ¿no? Muy bien. Este señor se había llamado entonces P. Y lógicamente tenemos que este señor se vaya por Q. Muchas gracias, estimado Eddie. Vamos con el siguiente compañero que ha levantado su mano. Viene a ser Marcos Loza. Marcos, no bajen la mano, porque solamente con los que estén con la mano levantado voy a trabajar, ¿no? Los demás deben estar en otra actividad, no, tampoco vamos a insistir con ellos. Marcos, por favor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tengo que hacer ahora? Tu compañero me ha ayudado a identificar cuál es P, cuál es Q. ¿Cuál viene a ser el siguiente paso? Marco. No, otra vez, jóvenes, por favor, vamos, trabajaremos. Miguel Ángel Quispe, ¿me ayudas, por favor, Miguel? ¿Cuál es el siguiente paso? Si no saben, escriban, no sé, o respóndame, no sé. Eso es ser sincero y me ayudan a salir de esto y no preguntarles en vano, ¿no? Díganme, no sé, yo con gusto les voy a decir, este no es examen y no estamos quitando puntaje, nada, es solamente participación en clase. Un segundito, por favor.
ando con mi garganta un poquito delicada. No puedo hablar mucho tiempo. Bueno, seguimos entonces, jóvenes. Muchas gracias entonces. Bueno, sí, el siguiente paso es ver si es un exacto, y para eso es la pruebita, ¿no? Y la pruebita es sencilla, ¿no? Tengo que ver que dp en forma cruzada, lo voy a derivar con respecto a y, tiene que ser igual a dq, como un jueguito, ¿no? Dq y en forma cruzada derivada con respecto a x, ¿no? Eso es todo. Esa es la prueba que tengo que hacer. Entonces voy a copiar esto aquí abajo. Y voy a escribir entonces que dp con respecto a y, ¿no? Como pueden ver, es igual a qué. Voy a copiar aquí p, el p que me ha dictado su compañero, que ha sido x seno de y, seno de y, seno de y, más y, más y, coseno de y, coseno de y. A este le pongo prima, ¿no? Perfecto. Vamos a achicar un poquito la pantalla. En el otro lado, punto y coma. En el otro lado voy a escribir dq. Dq respecto a x. Es igual, y aquí lógicamente voy a copiar q. Y mi q es todo lo que tenemos en pantalla. Entonces, paréntesis, x coseno de y. Oye, este marcador, coseno de y. Menos y, menos y, seno de y, seno de y. Todo esto prima, como pueden ver. X coseno de y menos y seno de y prima. Eso es todo. Entonces vamos a derivar primero esta expresión que tenemos acá. Vamos a escribir entonces que esto va a ser igual a, y acá me quedo corto, ¿no? Acá se nota claramente que voy a necesitar el apoyo de uno de ustedes. ¿Quién se ofrece a ayudarme? ¿Mm? Los que han levantado la mano de los compañeros valientes. Vamos con Georgina Morales. Señorita, ¿está en aula? Por favor, Georgina, me ayudes entonces. En esta expresión, ¿cuál es la variable y cuál es la variable? En esta primera derivada que voy a hacer. ¿Cuál es la variable? ¿Y cómo te has dado cuenta que es y? ¿Perdón? Exactamente. Y aquí has develado la variable. ¿Y qué es una constante? Vendría a ser simplemente x, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tengo x seno de y. Voy a copiar la constante, que es x, y voy a derivar la derivada de seno, es coseno de y. Muy bien. Y acá que tengo más y coseno de y. Entonces aquí tengo producto. Y donde hay producto aplico la formulita u' por b más b' por 1. Primero derivo y. Derivada de y es 1. 1 por coseno de y es simplemente coseno de y. Luego, más. Ay, ay, ay. Más. Ahora y copio. Y derivo coseno. Derivada de coseno es menos seno de y. Menos seno de y. Bueno, el signo lo voy a tener que borrar y ponerlo desde este señor un menos, ¿no? Y coloco menos. ¿Listo? ¿Estás de acuerdo, Georgina? Gracias, muchas gracias por ayudarme. Ahora tenemos que ver qué obtenemos en el otro lado, ¿no es cierto? Vamos a irnos al otro lado. Punto y coma. Esperemos que todo nos salga bien también por este otro lado. Acá, vamos con otro compañero. ¿Han visto que es fácil? Georgina nos ha ayudado bien el sistema. Vamos con el siguiente compañero, Rubén Cornejo. Rubén, ¿estás en línea? Muy bien. Rubén, acá, ¿cuál es la variable? Simplemente te has fijado en el denominador, ¿cierto? Exacto. Entonces, si x es la variable, y es una
Así de fácil. Entonces vamos a aplicar directamente. Esto había sido igual a, entonces, coseno de y es una constante, se copia, no hay mucho drama en el coseno de y. Y derivada de x es 1, entonces ahí quedó. Todo esto, ¿qué hago con y seno de y, estimado Rubén? Derivo, ¿qué hago? ¿Te das cuenta lo que me estás diciendo, estimado Rubén? Me estás diciendo que mira mi resultado por acá, mira mi resultado por acá. ¿Son iguales? Claro, claro, pero si estás en un examen eso es difícil que ocurra. Ha habido algunas veces que sí, algún docente se ha equivocado y ha subsanado en pleno examen, pero no está mal planteado. Eso quiere decir que, ¿qué quiere decir? Bueno, estamos diciendo que no es una ecuación diferencial exacta. ¿No es? No es una ecuación diferencial exacta. Pero comentarles algunos detallitos bien interesantes con este tema de ecuación diferencial exacta. Dice la teoría que, a ver, si estoy todavía ahí, dice la teoría que puedo averiguar eh, que de un factor, que este factor, si lo multiplico por todo esto, convierte mágicamente esta expresión, esta ecuación que no es exacta, la convierte en exacta. Entonces el tema es multiplicar por algo toda esta expresión y la va a convertir en exacta. Como está igualada a cero, no va a haber problema, porque se supone que hay que multiplicar ambos miembros, pero el lado de la derecha es cero y cualquier cosa que lo multipliques lo convierte en cero, no hay problema. Entonces, el tema de fondo es hallar ese factor. En los textos, en la bibliografía, van a hallar que ese factor se llama factor de integración, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos determinar este factor? Pues, saben, es bien amplia la literatura al respecto. Y he visto libros que se contentan, digamos, existen diferentes caminos para hallar los factores de integración, digamos que son 10, digamos, y hay textos que se limitan a 2 nada más, otros animan a 3, otros 4, 5, 6, y he visto textos que tienen más y más formas, ¿no? Algunos ya son combinaciones, otros son abstracciones, etcétera, etcétera, pero vamos a ver los principales en clases, en esta y en la siguiente clase, ¿no? Por ejemplo, un factor de integración está dado con el siguiente símbolo. Lo voy a escribir aquí, con rojito. Entonces le vamos a llamar factor de integración. Integración. Van a disculpar la letra, pero es que estamos en mi tablet, que es una pena, pero creo que como le estoy leyendo, y es un video, no es un texto, entonces va. Este factor de integración finalmente tiene el siguiente símbolo. Es mu. Es mu simplemente. ¿Cómo lo hallamos? Simplemente la literatura nos da fórmulas para hallar mu, ¿no? Acá vamos a develar un par de fórmulas, ¿no? Por ejemplo, se dice que mu es igual a E elevado a una integral, y acá tengo dp de y, hay dp de y menos dq de x, dq de x, todo esto entre paréntesis, y dividido entre q, y además multiplicado por dx. Entonces, esa formulita feita es una forma de hallar el factor de integración, mu.
Y no es la única fórmula. Vamos a ver una más, punto y coma. Esto, por ejemplo, está en el texto guía, bueno, en cualquiera de los textos guías que le estoy dando. Esto es como un fresh o un ayuda a memoria nada más, ¿no? Porque seguramente me estoy imaginando que ustedes están dando lectura a los libros, ¿no? En un curso regular tenemos una forma también para poder fomentar a que los estudiantes lean, pero en condiciones virtuales está un poquito complicado ese aspecto, entonces me voy a basar en que tienen todo el material en la plataforma y ustedes están haciendo uso de él. Entonces refresquemos algunos detalles. La otra forma de leer new es aplicando otra formulita. La formulita dice que E es igual a E también, pero ya no es a más, sino es menos integral. Menos la integral y es lo mismo que lo que estaba ayer en el anterior caso, ¿no? Es decir, otra vez de Y, menos de Q, de X, de X, todo esto entre paréntesis, pero dividido entre P. Dividido entre P, ya no entre Q. Y por DY, ya no entre, ya no de X. Perdón. En algunos textos, en esta parte, no hay este signo menos. He notado eso. Lo meten aquí adentro. Entonces, aquí se nota que es DQ menos DP. ¿No ve? Que en esencia es lo mismo, entonces, ¿no? Eso para que no se asombren si ven otro tipo de expresiones. Pero miren, esta es una forma de poder hallar el factor de integración. Entonces, al igual que en el anterior caso, ustedes se pueden ir por este lado o por este otro lado. Y acá, nuevamente, depende del tino de cada uno, ¿no? Porque hay veces la hacen bien y se van por el lado correcto, y hay veces se van por el lado incorrecto. ¿Qué quiere decir el lado incorrecto? Fíjense, esto de acá, si bien parte de una diferencia de derivadas parciales, el resultado tiene que ser una función con respecto a y. No les tiene que salir una función con respecto a x, porque una integral normal, no múltiple, una integral normal solamente tiene que tener la variable que dice el diferencial, ¿no? Entonces aquí dice dy, entonces la función que obtengan acá tiene que ser con respecto a y. Si obtienen con respecto a x ya no sirve. Es el primer elemento. El otro elemento es que tiene que ser integrable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo principal es que tiene que ser con respecto a la variable. En este caso, con respecto a y. Y en este caso, el resultado de todo esto tiene que ser con respecto a x, ¿no? Si les bota y, ya no sirve. Quiere decir que han hallado un mal camino. Entonces, ya en este caso ya no se pueden ir por cualquier lado. Más bien tienen que averiguar cuál es el lado correcto, ¿no? Para poder seguir operando. Vamos a continuar entonces. Y vamos a ir analizando, si quieren, grande esta situación. Podríamos ir por los dos lados, a ver, o déjenme pensar. Fíjense que dp menos dq, como tal, ya hemos calculado dp y dq. Aquí está, dp, esto de acá es dp, lo voy a subrayar, para que lo tengan claro, como estoy viendo yo. Y con colores lo voy a hacer, ¿no? Para que se note mejor todavía. Este de acá, esto de acá, este es su resultado, ¿no? Este es de Q de X. Y este otro de allá, con verde, digamos, es todo esto. Todo esto es esto, ¿no? Entonces, ya tenemos calculado lo que está aquí en el exponente. Aquí está dp
y aquí está dq. Entonces prácticamente es esto menos esto. Y si vemos esto menos esto, este coseno va a tener signo negativo. Y se va a ir con este otro coseno. Se va a simplificar un poquito. Habría que dividirlo entre q todavía, y q es todo esto. Y parece que, miren, x coseno de y, x coseno de y seno de y. Parece que se va a ir todo. Lo veremos. ¿Listo? Entonces aquí abajito voy a escribir la siguiente operación primero. Bueno, haré todo lo que está dentro de la integral. Es decir, voy a copiar con negrito otra vez. Son operaciones complementarias, lo voy a hacer con otro color, digamos con este. Con otro color porque no estoy resolviendo el ejercicio, sino estoy... A ver, entonces me va a salir lo siguiente. Voy a escribir entonces dp de y, dp de y, menos dq de x, ¿no es cierto? Y todo esto dividido entre q. Aquí va a ser igual. Primero dp de y. dp de y, que es igual, aquí está, dp de y es igual a todo esto. Entonces lo voy a copiar tal como está. Entonces, prácticamente aquí una división. Y aquí dp de y había sido igual a x coseno de y. X coseno de y. X coseno de y más coseno de y más coseno de y menos y menos y. Uy, uy, uy. Menos y seno de y, ¿no? Y dice menos menos q de x, y q con respecto a x es simplemente coseno de y, entonces voy a colocar menos coseno de y. Todo esto, sí. En el denominador tengo, fíjense acá, en el denominador tengo q, bueno, lo voy a copiar nomás q por ahora. Mientras tanto, en el numerador, acá tengo menos coseno de y, y aquí tengo más coseno de y, ¿no? Entonces, lógicamente, estos dos se van a eliminar. Este señor con este otro se van a ir, y me va a quedar simplemente lo que vamos a escribir ahora. Esto va a ser igual a lo que me queda, ¿no? X coseno de y, X coseno de y, menos y seno de y, menos y seno de y, y nada más, ¿no? X coseno de y, menos y seno de y, porque estos otros dos se han ido. Nada más. En el denominador q, dividido, y aquí es igual q. Me voy arriba. Y q había sido igual a esto, ¿no? X coseno de y menos y seno de y. Eso voy a copiar aquí abajito. X coseno de y menos y seno de y. Y como pueden ver, tanto numerador como denominador son idénticos, ¿no es cierto? Y eso va a ser simplemente igual a 1. Entonces, lo que decía su compañero puede ser que esté mal planteado. Más bien, si es que está bien planteado, me va a salir algo normal acá. Me podía haber salido algo monstruoso, porque también es el efecto de ciertas operaciones medio raras. Pero si me sale algo sencillo, eso es bueno para mi factor de integración, ¿no? Entonces, de todo esto he calculado todo lo que está entre paréntesis, ¿no? Todo esto había sido igual a 1. Entonces, 1 por dx nomás. Entonces, mi factor de integración ya tiene una forma un poquito más clara, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener que μ, mi factor de integración, había sido igual a e a la integral, pero todo eso había sido igual a 1. 1 por dx nada más.
lógicamente estos dos se van a ir, me va a quedar x libre. Finalmente esto va a ser igual a e a la x. Y nada más, ¿no? Entonces mi factor de integración, como ustedes están viendo, jóvenes, es igual a e a la x. ¿Qué dice en la teoría? Que tengo que agarrar este factor de integración y multiplicarlo a toda mi función original, a esta rojita. Todito esto lo tengo que multiplicar por e a la x. Y eso me toca hacer, ¿no? Entonces voy a hacer eso acá abajo. Voy a multiplicar entonces, no sé, estoy pensando quizás hacerlo aquí al lado. Bueno, mejor aquí abajo. Entonces, x coseno de y, voy a copiar la expresión, pero multiplicando por e a la x, ¿no? Entonces, voy a escribir primero e a la x, ya con, lo haré nomás con rojo para ver que estamos convirtiendo la ecuación diferencial original. De esa manera voy a tener e a la x. Uy, e a la x, paréntesis, x coseno de y, x coseno de y, menos y seno de y, menos y seno de y. No me gusta cómo escribe esto. Menos y seno de y, paréntesis de y. Estoy copiando la ecuación diferencial que está arriba, lo estoy multiplicando por el factor de integración e a la x. Más, paréntesis, x seno de y, x seno de y, más y coseno de y. Y aquí me falta multiplicar por dx, ¿no? Me he olvidado esa parte. Ya, voy a multiplicar aquí por e a la x y por dx igual a 0. Entonces ya tenemos esta expresión. En teoría, esta expresión ya es una ecuación diferencial exacta. Y eso nos toca comprobar. Entonces voy a derivar en forma cruzada, como ustedes ya saben. De esa manera voy a escribir lo siguiente. Entonces, vamos con negro. Aquí está pasando a la solución de la ecuación diferencial. Tendría entonces que voy a derivar P con respecto a Y, ¿no ve? Aquí va a ser igual. Entonces voy a copiar P. P es el que viene con X. Entonces todo esto es P. Entonces escribo. Entonces escribo que esto es igual a E a la X por todo esto. Sí, por todo esto. X seno de Y. X seno de Y. Más Y coseno de Y. Y todo esto por nada más, eso es todo. Puedo colocar entre corchetes y le pongo prima. ¿No ve? Entonces voy a derivar toda esta expresión con respecto a Y. Y vamos a ver qué me sale. Lo veremos entonces, aquí abajito. En este caso, ¿cuál sería la variable? Estimado... estimada Wendy XP, señorita. En este caso, ¿cuál sería la variable? En esta expresión. Aló, Wendy. ¿Estás en línea? Creo que hemos llegado a lo mismo. Han levantado la mano y no están ahí. ¿Qué pasa, jóvenes? Vamos contigo, Rubén Cornejo. ¿Cuál sería la variable?
Lógicamente, entonces X es una... Exactamente. Entonces, E a la X, aquí tengo una constante, imagínense que esto es un 5. 5 por algo, por una función. Entonces, este 5 se copia nada más. Y eso es lo que voy a hacer. En este caso es E a la X. Lo voy a copiar, no me afecta en nada. E a la X. ¿Ve? Y lo que voy a derivar es lo que esté entre paréntesis. Nuevamente, aquí copio paréntesis. Y aquí nuevamente tengo X seno de Y. X copio nomás, porque es una constante, lo dijo su compañero. Derivada de seno de Y viene a ser coseno de Y. Coseno de Y. Y fíjense que Y es la variable. Aquí tengo producto. Es igualito que al principio, ¿no? Entonces, más derivada de Y, 1 por coseno de Y, coseno de Y, coseno de Y, más, ahora Y se copia, Y copiamos, y derivo coseno, derivada de coseno es menos seno de Y, entonces, seno de y este otro señor lo voy a tener que convertir en menos, ¿no? Entonces voy a tener acá, bueno, esto también hay que corregir un poquito, porque me entre. Tendría coseno de Y menos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Estás de acuerdo con lo que he escrito? ¿Sí o no? Perfecto. Gracias por animarme. Vamos ahora al DQ. El DQ lo voy a hacer acá. Te voy a poner una barrerita, voy a mezclar. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Ya. Ahora sí, entonces voy a escribir DQ de X, ¿no? Entonces escribo eso. DQ. Me voy a basar en este otro. Para que vean. DQ de X. De X es igual a... Voy a copiar... lógicamente mi Q, en esta expresión, esta es mi nueva ecuación diferencial. Q es el que multiplica a D y entonces todo esto voy a copiar, todo lo que está acá, voy a copiar acá. Y ahí dice E a la X, E a la X, paréntesis, X coseno de Y, X coseno de Y, menos Y seno de Y, menos... menos Y seno de Y. Todo esto entre paréntesis, ya está. Y lógicamente aquí de paso todo esto entre corchetes y prima, ¿no? Bueno, este está más feito que el otro, eso se nota de lejos. Y aquí vamos a tener que operar. ¿Por qué? ¿Por qué digo más feito? Porque ahora X es la variable, ¿no? X es la variable y Y es la constante. Aunque sí. Entonces tenemos dos caminos. U' por B más B' por U. En este caso, digamos que E a la X derivamos. Derivada de E a la X es E a la X nomás. ¿no? Derivada de esta E a la X es E a la X. Voy a volver a copiar. Y es derivado E a la X y todo lo demás voy a copiar tal como está. Entonces escribo X coseno de Y menos Y seno de Y. ¿Listo? Perfecto. Ahora eso es U' por B. Ahora B' por U. Es decir, aquí voy a colocar más. E a la X voy a copiar tal como está. Ya lo he derivado anteriormente. Y ahora voy a derivar todo lo que está entre paréntesis. ¿No? Tomando en cuenta que X es la variable. Entonces aquí pongo paréntesis. Y sabemos que es X la variable. Coseno de Y es una constante. Simplemente coseno de Y se copia. Entonces coseno de Y. Y derivada de X es 1. ¿No ve? ¿Listo?
Derivada de y seno de y, ¿a qué va a ser igual? Simplemente 0, ¿no? Porque y es una constante, digan una constante 0. Entonces me queda solamente lo que vemos. Esto lo voy a arreglar porque ya no es necesario el paréntesis. Voy a borrar ese paréntesis. Ya todo de una vez. E a la x coseno de y sería. E a la x coseno de y. Listo. Ahora llega el momento. ¿Esto y esto es lo mismo, sí o no? Para que se parezca más, fíjense, aquí tengo e a la x, lo voy a factorizar y voy a meter dentro del paréntesis esta otra expresión. Pero creo que ya se nota algo, ¿no? ¿O no? Voy a hacer lo que les acabo de decir. Aquí estoy escribiendo igual. Voy a factorizar e a la x de este y este otro señor. Me va a quedar e a la x, paréntesis, y voy a copiar lo que está en el primer paréntesis que dice x coseno de y menos, menos y seno de y más coseno de y. Coseno de y. Ahora sí pueden comparar estas dos expresiones, ¿no? Estas dos que hemos obtenido. Vale decir, esta con esta otra. ¿Son iguales o no son iguales? ¿Qué dices tú, estimado Miguel Ángel Quispe? ¿Son iguales o no? ¿Qué dices, Miguel? Miguel. Oh, no. ¿Qué pasó? Son iguales. Gracias, Miguel. Gracias por tu participación. Y eso es todo, ¿no? Si son iguales, quiere decir que el factor de integración que hemos hallado es el correcto. Como han visto, no era ecuación diferencial exacta, pero gracias a que hemos encontrado el factor de integración, ahora sí es una ecuación diferencial exacta. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que aplicar lo que hemos hecho siempre, ¿no? Estas dos relaciones que hemos visto acá, en el anterior ejercicio acá. Du de x es igual a p, du de y es igual a q. ¿No ve? Lo mismo, pero para esta expresión. Entonces, fíjense que, pero quisiera resaltar esto. Mi ecuación diferencial es esta que está en rojito. Lo voy a poner en un recuadro para que partamos siempre nuestro análisis ya con respecto a esta ecuación, no con la que teníamos originalmente, ¿no? Le hemos tenido que alterar de tal manera que la podamos convertir en una ecuación diferencial exacta. Esta, por favor, lo estoy poniendo en un recuadro. Y esta es ahora mi ecuación diferencial que ya es exacta, ¿no? Estoy colocando como conclusión ecuación diferencial exacta. ¿No ven? Perfecto. Ahora voy a hacer lo que dice la reglita, ¿no? Entonces lo voy a hacer aquí en otro lado porque aquí abajo ya no hay campo. Entonces, voy a colocar una línea también que me ayude a separar. Y no mezclarlo estos momentos, ¿no? A ver. Todo esto. Ya. Entonces aquí voy a continuar el ejercicio. ¿Qué tengo que escribir? Lo mismo que está acá en el anterior ejercicio. Tengo que escribir que du, bueno, la solución es u y du sobre dx es p y d sobre dy, de y es q, ¿no? Entonces me vengo acá y escribo todo eso. Entonces, escribimos. Dice que u es la... U es la solución. U es la solución. A ver. Y para ello tengo las siguientes relaciones. Tengo que du sobre dx es igual a p de x p de x, y.
Oh, qué martirio con estos marcadores. Coma y du sobre dy. Mm, dy es igual a q. Q de x, y. ¿Ven? Entonces es la relación. Voy a copiar aquí abajito, entonces aquí es igual cada uno de estos. Entonces, fíjense mi ecuación diferencial original, acá. Deberíamos señalar cuál es Q y cuál es P, ¿no? Creo que se nota, ¿no? Entonces, mi P es todo esto. Eso lo voy a copiar allá arriba. Entonces, voy a escribir allá arriba du de du sobre dx es igual a P. Mi P es lo que tenemos acá, ¿no? Todo lo voy a, tengo que copiar, incluyendo lógicamente la exponencial. Entonces voy a tener e a la x. Un segundito. A ver, punto marcador es igual a e. A ver. E a la x, paréntesis, x seno de y. X seno de y más y coseno de y. Coseno de y. Eso sería. Eso es du sobre dx. Punto y coma. Voy a escribir ahora du de y. Du de y va a ser igual a e a la x, lo que estamos viendo acá, ¿no? E a la x. E a la x, paréntesis, x coseno de y, x coseno de y, menos y seno de y seno de y. ¿No? Es lo que he escrito aquí a mano derecha. He copiado de ahí y ya tengo todo esto. Perfecto. Ahora tengo que tener tino. Si me voy por la izquierda o por la derecha, ¿no? Aunque aquí es menos patético que en el primer caso para hallar el factor de integración, pero simplemente va a variar en la complejidad, digamos así, del integral que tenga que resolver, ¿no? Eso principalmente. Entonces me puedo ir por la derecha o por la izquierda. En el anterior ejercicio nos hemos ido con respecto a X, ¿no? En el anterior ejemplo. Quizás en este, para variar, nos podríamos ir por la izquierda, por la derecha, o sea, con respecto a Y, para poder ver que también sale, ¿no? Eso. Entonces, solamente, no sé si saldrá bien, pero solamente con el ánimo de ilustrar que ya no me va a salir una constante con respecto a Y, sino una constante con respecto a X. Con ese objetivo me voy a ir por este lado. Si no nos sale, borramos y nos vamos a reiniciar, digamos, ¿no? Lo máximo que podemos perder es tiempo. Y a propósito de tiempo, ya estamos fuera, ¿no? Pero hay que acabar el ejercicio, no lo podemos dejar a media en la siguiente, imposible que tomemos esta parte. Ya vamos a estar desubicados, digamos, ¿no? Otra vez va a costar explicar.
Entonces, ahora dy voy a mandar al otro lado multiplicar. Entonces voy a tener lo siguiente. Si me voy por este lado. Entonces voy a tener du. Esto cambia de color. Entonces acá voy a tener du de y. No, du simplemente. U es igual a, y voy a copiar todo esto, e a la x, paréntesis, todo esto hay que copiar, ¿no? No tiene mucho espacio. X coseno de y, coseno de y, menos y seno de y. Menos y seno de y. Todo esto por dy. ¿Ve? Y acá voy a introducir la integral, tanto a mano izquierda como a mano derecha. Entonces a mano izquierda no hay ningún problema, directamente ya tengo la solución de mi ecuación diferencial. Y aquí tengo que u es igual a qué. Y todo esto voy a integrar con respecto a y, lógicamente, ¿no? Entonces este e a la x es una constante, lo puedo borrar, a sacar de la integral. Puedo hacer eso y quién sabe me ayude, ¿no? Entonces agarro ese e a la x, lo estoy sacando de la integral. Entonces escribo fuera e a la x. Y acá recién voy a colocar la integral, ¿no? Entonces eso quizás facilite. Entonces me queda esta expresión. Recordemos que y es la variable. Para esta primera, x es una constante, se copia tal como está. Bueno, e a la x también voy a copiar, ¿no? Tal como está. Voy a tener y copio e a la x como constante. Paréntesis. Vaya. Paréntesis. X se copia. Derivada de coseno es menos seno. Entonces va a ser menos x seno de y. Y esto, esto no va a ser rápido. Esto es por partes, como pueden ver. Porque es producto de funciones, ¿no? Entonces va a ser larguito. A ver, entonces sí, esto me va a complicar un poquito más. Yo creo que en unos 10 minutitos lo acabaríamos. Estaría bien, ¿no? Si nos quedamos 10 minutos más, jóvenes. ¿Cómo estamos por ahí? Bajen la mano todos. Bajen la mano. ¿Está bien si nos quedamos unos 10 minutos más? Ya, levanten la mano ahora, sí, para que... Ya tenemos 4. Ya, entonces vamos a continuar de todas maneras con los compañeros que no van a poder quedarse con nosotros. Van a tener la grabación, ¿no? Muchas gracias, jóvenes. Vamos a continuar, que nos vamos a perder. La siguiente clase va a ser... Inge, yo tengo otras clases, perdón. Claro, no te preocupes, Ángel. Seguí nomás. De todas maneras está la grabación, ¿no? Dale, Raúl. Ya se ha entendido. Entonces vamos a continuar nosotros. ¿Listo? ¿Qué es esto? ¿Qué han escrito aquí, muchachos? Claro, joven, si tienen otra clase, sigan nomás, hagan sus actividades. Yo me voy a quedar con los que queden. Y no se preocupen, de todas maneras va a quedar la grabación, ¿no? Con ustedes. Vamos a continuar entonces, jóvenes. Vamos a tratar de apurarnos un poquito más. Estamos viendo acá que acá tengo una integral por partes, ¿no? Entonces esta parte ya la hemos resuelto, nos queda este pedacito. Entonces eso lo voy a tener que hacer en operaciones complementarias, quizás un poco más abajo. Entonces voy a escribir por aquí abajo
con otro color, lógicamente. Bueno, a veces así se complican, ¿no?, los ejercicios. Voy a escribir integral de y seno de y. Integral de y, más abajito. Voy a checarlo con todo esto. Integral de y seno de y. ¿Ve? Pues aquí lo veremos, aquí abajo. Por de y. Por de y. Perfecto. Entonces, saben que esto es u por b menos saben que esto es u por b u por b por b menos la integral b de u. ¿Ve? Esto es igual a u de b. U de b. Integral igual, ¿no? Eso es, entonces nosotros vamos a identificar cuál va a ser u. En nuestro caso se supone que u es la función más sencilla, entonces u va a ser igual a y. U va a ser igual a y. Y el resto que viene a ser seno de y va a ser igual a db. Entonces de acá voy a tener que du va a ser igual a dy. Y en el otro lado, integrando ambos miembros, lógicamente, voy a tener que b va a ser igual a menos coseno de y. ¿No es cierto? Entonces, más o menos así vamos aplicando el método, ¿no? Esta parte, sin embargo, esta parte ya está. Simplemente tengo que sustituir ahora. Todo esto va a ser igual entonces a u por b. U es y, b es menos coseno de y, entonces voy a tener y menos y coseno de y, ¿no es cierto? Menos y coseno de u por b menos la integral menos la integral de b. B en mi caso es menos coseno de y, entonces aquí me queda coseno de y. Menos por menos más. Por diferencial de u, y de u es de y. Y como es típico para este método, en dos pasos lo podemos resolver, ¿no? Finalmente voy a tener menos y coseno de y. Integral de coseno es seno, ¿no? Más seno de y. Y listo. Y hemos hallado. Todo esto es, ¿no? Eso lo vamos a tener que pegar acá. Está larguita nomás y no sé si me entrará. Todo esto lo voy a borrar y lo voy a escribir más a la izquierda, ¿no? O si no, ahí mismo. Entonces, acá voy a escribir. Fíjense que acá era y seno de y eso hemos copiado acá. Pero el resultado lo tengo que multiplicar por este menos que hay acá, ¿se fijan? Hemos hallado nuestro resultado de esto, pero el resultado lo tengo que multiplicar por este menos que está acá. Eso va a hacer que se modifique un poquito, ¿no? Entonces, menos por menos, más, por ejemplo. Más y coseno de y. Más y coseno de y. ¿Listo? Y menos seno de y. Y menos seno de y.
Ahí lo tenemos, esta partecita. No me ha salido muy bien, lo voy a borrar para escribirlo más clarito. Va a ser menos seno de y. Entonces, menos seno de y. Listo, ahí me faltaría simplemente más c, ¿no ves? Más. Pero ya tengo entonces todo esto. Ya tengo, bueno, más c de x sería, ¿no es cierto? Más c de x porque, entonces, a ver, entonces tendría x e a la x seno de y más y coseno de y menos seno de y. Todo estaría bien entonces. Básicamente, ¿no? ¿Está bien? ¿Tienen alguna observación para este resultado, jóvenes? ¿Les convence? Entonces ya he hallado u. Bueno, aquí me falta colocar más la constante de integración, ¿no? Y en este caso ya no sería c de y, sino sería más c de x. Más c de x. Todo esto es mi u. Resaltar entonces todo esto. ¿Están de acuerdo, jóvenes, con este u? Ahora me queda hallar solamente esta constante. Y para eso voy a agarrar todo esto, lo voy a derivar con respecto a x y lo voy a comparar con este otro. A ver si saco lo mismo. Entonces, esto lo voy a derivar acá. Para que quede un poquito más claro. Entonces, esto lo voy a derivar acá. Con respecto a x. Entonces, si es así, déjenme revisar un poquito más, por favor. No quiero cometer ningún error acá. Es medio largo el ejercicio. A ver, estoy viendo el procedimiento. Si no, se nos ha ido en algún momento. Bueno, ustedes pueden verlo en general, en la panorámica que es de todo esto, ¿no? Esta parte me interesa. Ya. Sí, me parece que no hay mayor novedad acá. Vamos a continuar entonces. Vamos a derivar esta expresión con respecto a x, ¿no? Siendo así, derivando este otro miembro, vamos a tener aquí u' por b, b' por u, como están viendo. Entonces, ¿no? Du sobre dx va a ser igual a lo siguiente. Entonces, du de x va a ser igual a, en verdad, sí, ¿no? Du de x va a ser igual a u' por b. Entonces, derivada de e a la x es e a la x nada más. Entonces, voy a copiar todo esto. E a la x. Y todo lo demás se copia. Tengo aquí menos x, seno de y, más y coseno de y, más y coseno de y,
Menos, no me gusta esta partida porque va a salir medio cortado. A ver si puedo hacer algo con esto. Nada más. Esta partecita no está perjudicando. Bien, jóvenes, el ejercicio creo que va a ser más largo de lo que esperaba, ¿no? Tengo que derivar, tengo que igualar y luego tengo que volver a integrar. Se me ha pasado la hora, ya hace casi las 2 de la tarde. Vamos a tener que continuar nomás la siguiente clase, esta parte. Pero hasta aquí, hasta este momento, ha quedado claro, incluso qué es lo que va a pasar después. Ustedes incluso pueden continuar el ejercicio en casa y me comentarían la siguiente. De todas maneras, lo vamos a ver en forma conjunta. Hasta este lugar, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Estamos viendo el caso cuando tenemos factor de integración, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Se entiende hasta ese lugar? Georgina, ¿se entiende? Perfecto. Rubén, ¿cómo estamos por ahí? Rubén. Ya. Eddie. Perfecto. Wendy, espero que sí. Por el tema de tiempo ya van a ser las 2 de la tarde. Vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar la siguiente clase entonces desde este punto. ¿Listo? Voy a borrar esta parte ya para la siguiente clase y aquí vamos a tener más espacio ahorita. No vamos a alcanzar en este espacio que tenemos. Bien, jóvenes, muchas gracias por haber asistido a clases. Este viernes que viene vamos a ver otras formas también para hallar el factor de integración. ¿Listo? Y vamos a, si tienen preguntas para el tema de sus exposiciones que han hecho llegar aquí al grupo de WhatsApp, recuerden que han publicado los ejercicios que ustedes mismos han elegido, me las hacen conocer para que yo, si tienen dudas, ¿no? Me dicen para que yo les pueda ayudar algo y no haya ningún problema con las exposiciones que van a comenzar la siguiente semana, ¿no? El siguiente martes ya van a comenzar las exposiciones. Eso es todo, jóvenes. Nos estaríamos viendo entonces este viernes. Que tengan muy buenas tardes.